Vamos, Giselle, ¿cómo te va? Buenas noches, Pablo te saluda. Muy buenas noches, Pablo, a vos, a toda tu audiencia. Y bueno, ahí con los nervios, con la iniciación de la jornada muy pronta mañana. Y te digo nervios porque en verdad, en cuanto el trabajo social, si bien yo vengo participando en otras jornadas como expositora, en esta oportunidad me encuentro en parte de la organización y es una primera experiencia en cuanto nuestra unidad académica Río Turbio y en especificidad con nuestra carrera. Así que también muy contenta de que esto se genere y sea un inicio para muchas otras jornadas más. Correcto. Vos sabés que el día jueves estaría como disertante la vicerrectora regional de Orinoquía de Colombia. Sí, Vos la conociste a Jenny, ¿no? Jenny Patricia Rojas León. Rojas, León. Sí, ella es colega de la carrera y en realidad ella viene laburando en el tema de turismo y ahí viene la pregunta que en este caso me lo han planteado otras emisoras y tiene que ver cómo es la relación, ¿no? La relación entre turismo y trabajo social, ¿viste? Y en este caso yo les comentaba y les planteaba que vos fijate cómo es el tema, ¿no?, de este laburo que se viene gestando y en realidad hace mucho tiempo en cuanto a la trata de personas, en cuanto al tráfico humano. Ujú. Esta colega viene laburando en temas de este tipo, como también con lo que tiene que ver con turismo responsable. Así que va a estar bueno poder escucharla y bueno, en realidad dialogando muchas veces con ella, me comentaba, ¿no?, estas situaciones en cuanto a lo que sucede en Colombia, que no está muy lejos de lo que sucede en Argentina. Y esto tiene que ver en cuanto que por ahí el turismo, obviamente cuando uno menciona turismo tiene que ver con el turista que va hacia un lugar donde realiza una dinámica social con ese otro, hay una relación social, hay un conocimiento del territorio, de lo cultural y demás, pero como también queda muchas veces en el anonimato estas cuestiones, ¿no?, de ese turista, ¿no?, que se convierte de cierta manera en otro sujeto, digamos, vulnerando derechos en esa población receptora. Así que justamente es lo que planteaba por ahí en otros programas, porque la pregunta rondaba en qué tiene que ver el trabajo social con el turismo. Claro, Y en pero... realidad vos fijate que el ujú. turismo, como tanto el trabajo social, no te digo que van de la mano, pero hay mucha relación, porque a la hora de pensar también en la cuestión de desarrollo local, que anteriormente te lo había comentado, esta cuestión del Ujú. patrimonio en un territorio, cómo llegar a que se patrimonialicen determinados recursos tangibles o intangibles, tenés que lograr la participación ciudadana, pero como también desde este lado, ¿no?, en cuanto a vulneración de derechos y problemáticas sociales, es evidentemente que es una situación problemática donde el trabajador social está en constante movimiento. Bueno, hay un periodista de apellido Meyer que él hace una investigación que se refiere justamente a el abuso sexual infantil. Y hay un Sí, capítulo que específicamente refiere al turismo vinculado a la trata de personas. Y en ujú, más específico a la frontera tripartita de Argentina, Brasil y Paraguay, sí, donde en ese lugar particularmente hay contingentes de turistas europeos que vienen a ese tipo de turismo, a encontrarse o tener encuentros sexuales con menores de edad. sí, 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 Entonces, no es una cosa, digamos, alejada. Bueno, en primer lugar, yo hablo quizás por el sí, desconocimiento de mis colegas, de que sí, cómo se vincula en todo caso, sí, el turismo con la trata de personas. Este ujú, libro, bueno,
habla de eso en particular. Sí, y justamente ya que lo planteas en cuanto a esa frontera, yo creo que en alguna oportunidad te comenté también de una estadía que estuve en Paraguay, Ujú. y cómo también en esa estadía, y esto que mencionás del tráfico y la trata, porque también hablamos de prostitución infantil, Sí. cómo es tan, cómo te podría decir, ese horizonte, esa frontera de esos tres lugares, que vos vas y la gente pasa, un millón, o sea, un montón de gente, multitud a diario. Y cómo a veces, y esto lo hablo por el tema de las fuerzas, porque las fuerzas están, o sea, está gendarmería y demás, pero cómo también en ese momento, y te puedo decir del año 2008, 2007, todavía faltaba un poco más de puje en cuanto garantizar estas políticas públicas que en este caso esta colega lo va a poder replantear en cuanto al trabajo que ella hace. Ujú. Y cómo también era notable que esta multitud de gente pasaba y pasaba, y yo observaba, ¿no?, la gente que te labura en la parte de las fronteras, gendarmería, donde muchas veces la gente que está no es mucha. O sea, te Ujú. hablo en sentido de la vigilancia misma, ¿no?, de, el pase de personas y demás. Entonces también hablamos de un lugar que en este caso merece también de determinadas investigaciones. Justo esta colega, y viendo más su currículum, viene realizando muchas investigaciones de este tipo. Y es real que para la hora de actuar y de intervenir, es previo la investigación social en estos casos. Porque imagínate el laburo que merece trabajar en estas áreas donde vos sabés que te encontrás con gente que trafica, proxenetas y demás, que es todo un detrás, es un mundo, ¿no? Entonces, Ujú. a la hora también de vos mismo, y esto me pasó a mí mismo en Paraguay, al asociarme a un área que trabajaba en lucha contra la prostitución infantil, cómo también te llegan a perseguir estas personas, a darte miedo para que uno no esté. Y eso lo digo porque me pasó a mí específicamente cuando estuve en esta ciudad, en Asunción, y a la hora de insertarme a determinadas poblaciones, a mí me interesó el tema porque si hablamos de Paraguay, que vos justo lo dijiste, entre esta frontera, lo que más es visible, y lo digo visible, es el tema de la prostitución infantil, y bueno, era muy evidente. Entonces, Claro, ahí el eh, problema es que más allá de lo que se puede hacer, el trabajo que, por ejemplo, en el caso este del periodista, o el sí, caso tuyo como trabajadora social, es que hay un límite porque eso, ese servicio, por así decirlo, mueve muchísima plata, con lo cual entonces tiene intereses pagados, llámese funcionario, llámese la parte, qué sé yo, de la misma policía, es mm, complicado por ahí. justamente ahí era cuando te decía, hay todo un detrás, Mm. este, por no hablar de una complejidad. Pero todas estas situaciones, ¿no? Y cómo es la lucha misma, y te digo porque hay equipos técnicos que laburan en estos temas, y que a la hora de llevar todo esto, como se dice, a la mesa, tenés que ir cargado de todo un trabajo, y ese trabajo previo son las investigaciones que uno va realizando. Claro, Entonces, es así. y hay un contexto, quizás el más difícil para mí en este caso, Giselle, que es el Sí, contexto social, económico. Para muchas sí. familias es la única salida, ese ingreso que puede llevar a aportar un menor de edad por el trabajo en la prostitución. Vos fíjate que ahí entramos a hablar ya de lo que sería, a ver, y esto te lo digo solamente con esta cuestión, mira, y planteándote un caso específico. Ujú. Vos fíjate que hay una asociación de meretrices, o sea, Ujú. no me acuerdo, AMAR se llama, AMAR, Amar, sí, sí, AMMAR, es correcto. una asociación donde están asociadas prostitutas, ¿no? Y esta asociación Sí, escucho.
Hola, hola. Bien, ya vamos a recuperar el contacto con Giselle Barbosa. Ya está nuevamente Giselle. Mil disculpas, Giselle. Se ve que algún problema técnico por ahí. Recuperada la entrevista. Sí, se ve que ahí hubo bueno, interferencia. Bien. No, te comentaba justamente de esta asociación, en virtud a la pregunta que me hacías, de cómo también existen estas ideologías, ¿no? De decir que determinadas acciones son un trabajo y que Mm, para ese trabajo hay determinados grupos que buscan hasta decirte tener, no sé, por decirte una tipo de obra social y demás. Pero cómo también estas asociaciones levantan, ¿no?, su ideología, que es esta de la aceptación y demás, y cómo también tenemos la otra cara, y que es la otra cara en la realidad, donde uno se pregunta qué persona quiere, en este caso, y adhiere a vender su cuerpo. claro. Entonces son medianamente ideologías que están en pugna, en lucha, y que, bueno, fíjate cómo también están estos grupos que aceptan de determinada manera esa idea. Y Mm, tenemos la otra contracara, que es esta que te digo, que en realidad ninguna persona es gustosa de hacerlo en ese caso, porque es claro. tu propio cuerpo el que ellos, en ese caso, el que ellos colocan. Entonces de ahí tenemos que repensar, y esto no sé si lo habremos hablado con Jurado 13 cuando lo planteábamos, vemos también una realidad en sí, gente que no accede a un trabajo en sí, y busca de estas maneras estos tipos de acción, que en realidad ahí tenemos otra cuestión a ver, esta cuestión del capitalismo, que vos justamente lo mencionás. Hoy en día, si hablamos de capital, el capitalismo en sí como un mundo, vemos que el mayor tráfico de hoy que está habiendo y que es la ganancia a nivel mundial es el tráfico de personas y la droga en sí. Entonces, cómo también de esta manera, concibiendo estos problemas, es la lucha donde debemos estar trabajando con los sujetos y trabajando con estas personas, porque en realidad, como te vuelvo a preguntar, ¿qué persona quiere hacer estos accionarios en sí? Nadie quiere vender el cuerpo, Ujú, pero vos fíjate la ideología a la que llega la persona. Entonces, claro. yo creo que desde ese lugar, y así como si hablamos de prostitución infantil y todo lo demás, hay investigaciones que hacer y merece de todo un grupo de especialistas, tanto psicólogos, el trabajador social, donde estén insertos también abogados. Es todo un trabajo que se hace. Y en este sentido, volviendo al tema de Paraguay, es lo que justamente te planteaba cuando me tocó estar en un área donde medianamente salíamos a rastrear estos niños que estaban en este hecho. Y cuando se rastreaba al niño, porque eso nos pasó con el equipo que yo tenía allá en Paraguay, justamente éramos estudiantes del 5º año, nos tocó ir y seguir a estos niños, caímos en un lugar donde después supimos que ahí se estaba no es traficando, había prostitución infantil. Cuando se entera este grupo, al otro día vamos, ya no estaban. Y Claro. eso lo digo porque me tocó evidenciarlo y lo he trabajado, no sé cómo se enteraron, al otro día vamos y ya no estaban. O sea, son situaciones igual que, imagínate, o sea, cuando uno va después a la misma fuerza, lo demás, nadie vio nada. Y esto te hablo en realidad del año, como te dije, 2007, 2008. Claro, ese Habría que trabajo ver de en políticas campo, cómo avanzar. ese trabajo Sí, de campo, digo, evidentemente te hizo ver la situación, la realidad ahí en primera mano, ¿no? Una sí, situación muy complicada, por cierto. sí, yo lo comento porque en realidad cuando yo justo voy de pasante, ¿no?, de la formación de grado, ¿qué es lo que acontecía? Por un lado estaba el mismo miedo de la docente que yo tenía en mi práctica, que me decía, vos no sos de Paraguay, de Argentina, tenés que volver. Entonces todas estas situaciones vos las palpás de primera mano y te das cuenta que hay acciones que evidentemente, bueno, hay que hacer todo un trabajo
previo a la hora de, obviamente, accionar, porque uno en su momento querés ya sacar a la persona de ese lugar, Mm. pero no podés, porque tenés todo un complejo de actores con los que, bueno, si vos querés laburar, accionar, trabajar, así como hacen ONG, que tenemos ONG que laburan en este tema, tenés un equipo interdisciplinario que va ahí preparado y bueno, es todo un trabajo arduo. Por decir Bien. solamente que tocamos el tema de prostitución infantil, así como, bueno, justo esta colega que va a estar va a plantearlo desde otro lado, bueno, más asemejado a esta cuestión opaca que te mencioné del turismo. Ella lo menciona como un turismo responsable. Y hablar de un turismo responsable tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Uno ve a veces el lado rosa, como ella me lo ha planteado. Uno ve el rosa del Ujú. turismo, el turismo lindo, que uno va, visita, cultura y demás. Pero también tenemos eso otro, que opaca el lugar donde ese turista viene. Entonces, hay todo un trabajito y por eso la verdad está bueno verlo de esta manera. Capaz que Guma te planteó que la idea es proseguir con estas jornadas, así Sí, que sí. seguramente el año que viene vamos a tener otra de las carreras. Y yo creo que esto es lo que por ahí va a lograr esta jornada, que es la socialización de trabajos y cómo los desafíos hoy se nos plantean con esta pandemia. Ujú. Imagínate estos casos, o sea, todo el tema género, por decirte, Ujú. lo que hoy está pasando con la violencia a la mujer. ¿Cómo nos replantea también a nosotros como profesionales a la hora de intervenir, a la hora de actuar, de accionar? La verdad es, nos tocó justo el punto hoy y esta es la idea de la jornada, poder socializar cómo estuvimos trabajando hasta este momento, ¿no? Y lo que se nos viene, porque con todo esto, como también, imagino en el turismo, que estuvo un poco detenido, ¿cómo va a ser de ahora en más? Sí, eso lo Mm. hablamos del lado turístico, ¿no? Netamente. Pero bueno, en el trabajo social también seguramente van a quedar abiertas otras cuestiones a trabajar. Y ahí yo vuelvo con el tema de que es un momento también de interrogantes, pero también nos moviliza a pensar en las políticas públicas que hoy tenemos. ¿Cómo tenemos que modificarlas ahora con esto? Porque si vamos al hecho de esta pandemia, a veces uno ve obviamente lo negativo, que sería esto que te planteo, ¿no? El que no se pudo hacer mucho, no hubo tanto desarrollo, la cuestión económica, pero también podemos observar otras cuestiones. No sé, fíjate ahora el cara a cara. Mm. Y uno se pone a pensar desde el mismo hogar, ¿no? Que antes salíamos a trabajar quizás todo el día y hoy estamos desde el hogar trabajando con Claro. nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros padres. Cómo eso también nos modificó, ¿no? Mm. Es verdad. Entonces, volviendo al tema Sí, puntual, tiene que ver cómo trabajo social se inserta justamente en esta jornada de turismo. La verdad que a mí me fascinan estas charlas que tenemos, Giselle. Sabés que podemos extendernos un tiempazo sí. hablando y desde ya siempre agradecerte la oportunidad que tenemos de hablar. De este tiempo que te puedo robar para poder charlar sobre cosas que son y suman para mí muchísimo en cuanto a Ujú. lo que se puede llegar a aportar desde la comunicación. Bueno, no, gracias a vos, Pablo, y bueno, ahí estaremos mañana, seguramente vamos a tener tu participación, Ujú. así que ahí te esperamos. Bueno, abrazo grande, Giselle, muchas gracias. Abrazos, nos vemos.